es un mundo extremadamente complicado, es un mundo extremadamente lento, hasta en ocasiones entorpecido, pero son organizaciones que mueven la economía de México por la atracción y retención del talento más canijo que hayas visto en tu vida, con una visión y ambición y sentido de impacto importante. Entonces, para mí eso es la culminación del Monterrey Digital Hub, que es un hub de innovación que busca acelerar la transformación digital de México a través de dos cosas: generando conocimiento colectivo sobre mejores prácticas digitales para corporativos y desarrollándole el talento digital. Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitado a Eduardo de la Garza, fundador y CEO en Data Rebels, una empresa que se dedica a capacitar y guiar a las empresas para llevar a cabo proyectos de datos con un enfoque estratégico y de rentabilidad. Eduardo, bienvenido al Club del Retail. Un gusto estar aquí, Mauricio. Gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias a ti por tu tiempo y por compartir con nosotros parte de tu historia. Tengo el gusto de conocerte desde hace, voy a decir, casi 10 años. Ahí en diferentes oportunidades, en diferentes ocasiones hemos coincidido, hemos mantenido ahí contacto durante todo este tiempo y he tenido el gusto de ver parte de tu camino profesional que has seguido, de la verdad, un camino bien interesante que es precisamente lo que me gustaría platicar hoy contigo, y me gustaría empezando un poquito atrás. Me llama mucho la atención que tú siempre has estado muy activo en el mundo de emprendimiento, ¿sí? Y haciendo un poquito de investigación, pude ver que incluso desde que estabas estudiando la carrera, comenzaste con tus primeros pininos desarrollando un proyecto ahí con, supongo yo, algunos de tus compañeros en la universidad. Quería preguntarte, ¿a ti este tema del emprendimiento viene de algún tema en tu familia? O sea, ¿viene de alguna costumbre que habías visto, algún mentor que tuviste en tu carrera, o era algo que para ti era natural por la, vamos a decir, la época que estudiaste, el boom tal vez de algunas de las primeras hoy grandes startups que comenzaron ya hace mucho tiempo? Cómo fue tu inducción a este mundo de emprendimiento, Eduardo? Gracias, no. Sí, me recuerdo cuando nos conocimos por primera vez que estábamos allí en las oficinas de Pogen, ¿verdad? Junto con tu hermano Jorge. A ver, respondiendo a tu pregunta, sí, en mi familia, de parte de mi mamá, siempre hubo un ejemplo de emprendimiento, no como lo conocemos igual y en terminología moderna, startup. En realidad era una empresa familiar donde mi abuelito, que era ingeniero eh, industrial y eléctrico, generaba estas subestaciones de electricidad, y su lógica es, bueno, pues que todos le entran al negocio. Entonces todos, él, su esposa y 7 hijos, mi mamá siendo la mayor, estaban en el negocio sigue viviendo. Mi abuelito ya no, pero siempre fue como un ejemplo que tuve cerca. Yo con mi abuelito tuve una relación muy estrecha. Y mi mamá también, trabajando en subestaciones y luego también en la casa, siempre fue muy industrial, muy emprendedora. Llegó a un punto donde siempre lanzó negocios, siempre ha tenido negocios, hoy tiene una constructora. Y cuando yo tenía, yo creo que 5 o 7 años, me acuerdo de ella vender arreglos de bodas, coronas, álbums, y que se quedaba hasta la 1 o 2 de la mañana trabajando porque ella es diseñadora industrial. De parte de mi papá, ahí sí, para que veas, toda la cultura siempre fue de empleado, ¿sí? Entonces tengo como que los dos mundos a nivel familiar. Pero bueno, entonces la verdad es que la primera vez que tuve una interacción con el emprendimiento moderno, lo que le llamamos startups, fue en carrera. Tuve la oportunidad de estudiar en Boston, en la Universidad de Boston, y en un programa yo estaba estudiando relaciones internacionales, y luego me di cuenta que era inservible esa carrera, así que declaré otra carrera, negocios internacionales.
y ahí me tocó, la verdad es que fue pura coincidencia. Como buen estudiante mexicano, yo quería todas las actividades posibles en mi currículum, así que busqué todos los grupos estudiantiles y dije, ¿cuál es el grupo estudiantil que suena más rimbombante, pero que esté muy fácil entrar? Porque había algunos que tienen procesos de aplicación. Y el más fácil era el club de emprendimiento. Y me acuerdo que le mandé un mensaje al vato, a Max, el presidente, y llega yo, y tu equipo, y la madre, no, pues soy yo, güey. O sea, y ahora, pues y ahora tú. Dije, sí, entrémosle. Estuvo muy divertido. Lo primero que hicimos, él ya tenía arrancado un programa que se llamaba Startup Weekend, que es organizado por la Kaufman Foundation. Kaufman fue un financiero empresario muy importante que creó una fundación que apoya el emprendimiento en Estados Unidos de manera non-profit. Y uno de estos programas afiliados al Kaufman Foundation es Startup Weekend. Y la premisa es construir un startup en un fin de semana. ¿Sí? Es picha tu idea, recluta equipo, arma MVP, consigue usuarios y demo day en un fin de semana. Normalmente los premios son, hay como un pequeño jurado de empresarios o inversionistas o algunos académicos y pues te ganas entre 1,000, 2,000 o a veces hasta $5,000, dependiendo de lo que estés resolviendo. Cada capítulo tiene su diferente modelo. Pero ahí me ves a mí, o sea, a ver, yo jamás había escuchado este tipo de concepto. Lo más cercano era en prepa, híjole, me acuerdo que hubo como el foro de empresarios globales y la madre donde es 6 meses de estar investigando una madre. Entonces, que vengan y te digan, en un fin de semana vas a lanzar una empresa. Pues, ¿cómo es esto? Y entonces le entré y fue de las primeras experiencias que tuve y en 2 semanas aprendí más de lo que había aprendido en 3 semestres o 4 semestres. Y para mí eso fue mi primer contacto con el emprendimiento, el aprendizaje acelerado y el segundo, el concepto de la meritocracia. Entonces, este evento, que aunque era organizado por estudiantes de la Universidad de Boston, era extremadamente plural en los que estaban participando. Entonces, tenías a estudiantes de MIT, de Tufts, de Harvard, de BC, de Northeast, de todos. Tenías estudiantes, tenías profesores participando, tenías empresarios, tenías programadores. O sea, como es un programa que por su naturaleza es abierto, cualquiera podía aplicar. Entonces, tenías en tu equipo, tenías un estudiante de prepa, tenías alguien que trabajaba en Microsoft, tenías un profesor de Boston College y pues tú tenías que pichar tu idea, votabas y las ganadoras, porque primero todos ponen sus ideas y luego se acotan de 20, se acotan 10 y todos se tienen, o sea, los que son los líderes de la idea tienen que pararse en una silla, pichar y reclutar al resto. Y ahí definir qué es lo que se va a construir y cómo se va a validar. ¿Verdad? Yo no tenía experiencia de programación, entonces yo me uní, la verdad es que yo sí piché, no esperaba que mi idea tuviera votos, luego me sorprendí que mi idea al final tuvo como 5 votos, y dije, en su madre, o sea, también otro insight que me llevé es, pues el que no intenta, no lo logra, ¿verdad? De los primeros pininos de ese aprendizaje. Pero bueno, esa fue mi primera interacción con el emprendimiento y me quedé tan enamorado con el proceso acelerado de aprendizaje y con el concepto de meritocracia que de ahí ya no pensé en nada más que en emprender. Sí, y así fue. O sea, antes de graduarme, me dediqué mucho al tema de organización de programas estudiantiles de emprendimiento. Teníamos la licencia de TEDx. Entonces hacíamos TEDx enfocados a ciencias con la combinación de emprendimiento, a emprendimiento en combinación con educación. Y ahí invitando a uno de los ponentes, que era un emprendedor con un exit de ahí de Boston, que había vendido su empresa de educación a un conglomerado educativo, y estaba empezando a invertir y lanzar nuevas empresas. Fui a entrevistarlo, es alumno de BU, del programa de graduados de negocios. Me conectaron con él, lo entrevisté, me empezó a platicar de su solución y le dije, es que eso está con madre. Era una plataforma educativa que digitalizaba los libros de texto, tanto de la universidad como también de las editoriales, y la hacía 100% interactiva en ese momento que era 2012-11 directamente hasta tu celular.
y podías hacer notas y puedes compartir notas. Muy similar a lo que hoy es Chegg. Era cuenta la competencia de Chegg. ¿Verdad? Ok. ¿Y qué, ese es el proyecto de Exilibrio? Bueno, y él terminó siendo mi co-founder. Ah, ok. ¿Sí? O sea, de ahí desarrollas junto con él esta plataforma. Yo fui a invitarlo de ponente para TED, para la plática de TED de BU, y entre la plática, que es muy estilo americano, me dice, oye, pues, le digo, está con la plataforma, me encantó la idea, déjame te conecto con 2, 3 personas que conozco en Monterrey que podrían servir esta plataforma. Me dijo, no, ¿por qué no lanzamos una empresa? Ajá. Y pues mi respuesta fue, pues sí, a ver, ¿qué onda? Ahí en ese momento yo tenía, eh, ¿qué tenía? Tenía yo creo que unos 20 años, ¿sí? Y él tenía 45. Entonces, y así empezó el nacimiento de mi primera empresa, donde yo empecé como, yo pensé que había empezado como co-founder, pero él me tenía más en mente como first time o early employee o founding employee. Y, y luego ya terminé como co-founder y luego la empresa cerró. Y uno de los aprendizajes que me llevé ahí fue cuando vayas a arrancar una empresa, preocúpate menos por el equity split. Si hazlo bien, tienes que tener un founders agreement y demás, pero no te pelees por el 100% de nada, enfócate a tener algo, un porcentaje de algo que sí exista. Yo perdí mucho tiempo peleándome por más acciones, cuando debía haberme puesto a vender o a crecer la empresa, ¿no? Pero bueno, lanzamos la empresa y pues incluso el primer año lanzamos un piloto con la Prepa Tech Santa Catarina y luego de ahí escalamos a nivel nacional con Prepa Tech el siguiente año. Nos fuimos de vender $15,000 a vender $250,000 de un año a otro. O sea, yo al graduarme, o sea, nosotros como empresa ya estábamos vendiendo $250,000 el segundo año. Y el tercer año, Tech a nivel sistema decide asociarse con Amazon y Amazon lo que hace por algoritmo, ellos subsidian. Ahorita todos los productos que tú ves en Amazon.com están subsidiados por AWS, de alguna manera u otra. Y ya tienen un algoritmo que optimiza precios para siempre jalarte y jalarte y jalarte, porque su producto principal es el foro de advertising. Entonces, pues ellos entraron y les valieron madre y el algoritmo, o sea, recortaba todos los precios de nuestros libros al 30-40%. También es el negocio equivocado, o sea, ponerte a vender libros, pues no es el futuro. O sea, el futuro de la educación no está en los libros, estaba en reinventar el proceso educativo. Pero esa fue mi primera experiencia con un emprendimiento, lo cerramos en el 2000, ¿qué fue? 13 lanzamos, lo cerramos en el 2016, que fue justo cuando entré a Endeavor. Justo te iba a preguntar si ahí fue esa transición a Endeavor, porque más o menos fue en los años en que nos conocimos por primera vez. Tú estabas ya como líder de Endeavor en la zona norte, vamos a decir, cuando nosotros nos conocimos. Y quería preguntarte precisamente cómo llegas a Endeavor. Y si nos puedes platicar así de forma muy breve para quienes no conozcan sobre Endeavor. Para mí una de las organizaciones de emprendimiento, pues, creo yo que la más grande y la más importante en el mundo, que ha tenido un enfoque en países en desarrollo de una manera muy importante y también en países desarrollados, ¿no? Pero quisiera que nos platicaras un poquito cómo llegas a Endeavor y que nos comentes cuáles son los fundamentos de esta organización. Claro, a ver, Endeavor es una organización sin fines de lucros cuyo objetivo es apoyar a emprendedores de alto impacto para transformar economías. Entonces, toda su tesis y su modelo de impacto se basa en la premisa de que lo que mueve las economías son los emprendedores y si le das doble clic son los emprendedores de alto impacto, que son emprendedores que tienen dos características. Son altamente exitosos y visibles, es decir, crecen una empresa a más de $100 millones de ventas y tienen una presencia y liderazgo en su economía y en su país. Pero segundo, es
ya sea posterior al escalamiento o a la venta de su empresa, reinvierten en la siguiente generación de emprendedores, ¿sí? Esto es a este fenómeno Endeavor le llama el efecto multiplicador, que es emprendedores altamente exitosos y visibles que reinvierten su éxito en más emprendedores, creando nuevos emprendedores de alto impacto. ¿Okay? Y Endeavor, a través de su research, ha encontrado que es mejor tener más empresas que escalan, que llegan a ese tipo de cifras de ventas y de empleados, primordialmente con un modelo tecnológico, porque es el que te genera más rentabilidad, empleos de más alta calidad, que es lo que más te genera atracción de inversión extranjera, desarrollo de cultura y educación local, desarrollo de modelos a seguir, y hace mucha referencia a, por ejemplo, lo que sucede en Argentina, el caso de Mercado Libre, que son emprendedores Endeavor, lo que sucedió en Brasil, por ejemplo, con Hotmart, y otras ahí que han salido de Brasil, así es, creo que es un caso de éxito muy importante, y que es lo que ahora está sucediendo en Endeavor. Me tocó trabajar en Endeavor México. Entonces, a ver, yo llego a conectar con Endeavor porque igual sí es una de las organizaciones más importantes de emprendimiento a nivel global, no es la única. O sea, yo diría que específicamente para la etapa de escalamiento en países en desarrollo, sí es de las más importantes, si no es la más importante. ¿Y cómo fue para ti esa experiencia en Endeavor, donde venías tú de emprender, venías de una universidad con un fuerte enfoque también en emprendimiento, tuviste tu experiencia emprendiendo, tuviste también esa experiencia de hacer un cierre, que no es fácil, que hay mucho aprendizaje también detrás de ese tipo de experiencias, y ahora estabas buscando de alguna forma activamente negocios que pudieran ser potenciales, vamos a decir, clientes de Endeavor, ¿no? Potenciales socios para formar parte de Endeavor. ¿Cómo es esa experiencia para ti de adentrarte ahora desde un punto donde el emprendedor te busca a ti por esa necesidad de querer participar en Endeavor? Sí, a ver, yo entro en Endeavor porque cuando yo llegué a Monterrey a lanzar Exlibrio, que era el primer startup que lanzamos, primera persona que me recibió fue Enrique Gómez Junco, un emprendedor Endeavor y consejero de las operaciones del norte. Y él me recibió, él nos conecta con el primer cliente, con Prepatec. Que yo creo que es una labor que Endeavor construye en economías donde no hay esa cultura de mentoría. Y eso yo creo que es esencial. Eh, y cuando yo estoy cerrando Exlibrio, pues regreso con Enrique, que voy a dar las gracias, oye, pues pero estoy en un proceso donde pues ya no está funcionando esta madre y pues quiero comer, o ¿qué traes ahí de proyectos que podamos ver? Entonces, ¿sabes qué? Sí tengo estoy entrando como presidente del capítulo de Monterrey de Endeavor, porque no platicamos y te paso por el proceso para la gerencia regional del norte. Dije, mira, no sé, la verdad es que yo quiero seguir emprendiendo. Dije, pasemos por el proceso y ya vemos. Y la verdad es que en el proceso me enamoré de Endeavor. Me enamoré de la misión, del modelo, de la gente que trabajaba ahí. Y al final, ya en la última etapa, Vincent me da la oportunidad de sí estar en Endeavor, pero como a la par igual y tener algún proyecto. Que al final no se puede. O sea, al menos de que, o sea, no puedes ser empleado en una empresa y ser socio en otra, al menos de que tengas bien claro que a uno de los dos le vas a fallar. That's it. ¿Sí? Y en este caso, cuando entré en Endeavor, le empezamos a dar. Endeavor, prácticamente para mí, mi perspectiva es que me estaban pagando por tener un MBA en startups. O bueno, en scale-ups o en emprender. ¿Sí? Porque hay muchas cosas que como emprendedor primerizo no aprendes porque pues nunca trabajaste. Hay muchos procesos, muchas maneras de gestionar relaciones con clientes, procesos de prospección, construcción de producto, la importancia de reclutar equipo, la importancia del financiamiento, sea de riesgo o sea tradicional. Eso no lo aprendes hasta que estás en campo. La escuela no te enseña nada de esto. Entonces, sí, a mí me conecta Enrique, me paso y así entro en Endeavor y estoy 2 años con ellos. Y para mí, más que emprendedores nos buscan,
Yo creo que yo siento que yo tenía una, y bueno, tú puedes decirme si no, porque tú fuiste de los emprendedores que pasaron por este proceso. Yo siento que yo tenía una ventaja competitiva que nadie más tenía, que era, yo ya había pasado por lo que Ben Horowitz, el fundador de Andreessen Horowitz, le llama the struggle. Ese proceso de dolor que es la combinación de estrés económico, emocional, social, de construir una empresa de cero, que lo vive solo, porque es un proceso extremadamente solo, el emprender. Incluso aunque tengas una esposa o esposo o pareja que te acompañe, es muy solo, es muy, muy solo. Y siento que cuando conectaba con emprendedores, una empatizaba con ellos y esa empatizar me permitía ver buenos emprendedores y me permitía también ver o conectar con ellos a un nivel más personal. Bueno, y es pregunta para ti, no sé si tú sentiste eso. No, sí, digo, tan es así el caso que hoy, 8 años después de ese primer contacto que tuvimos, pues seguimos en constante comunicación, nos hemos seguido viendo en diferentes etapas, a veces te he buscado para consultar algo, a veces tú a mí, etcétera. Entonces, creo que definitivamente se genera ahí una empatía diferente cuando la persona con la que estás platicando sabe de los retos que tú estás enfrentando, sabe de las necesidades que existen, ¿no? Entonces, definitivamente creo que lo que comentas es correcto. ¿Tienes oportunidad de comentar algún par de proyectos que te haya tocado a ti ver durante esta etapa en Endeavor que hoy han logrado ese proceso de escalar agresivamente? Sí, y algunos sí terminaron como emprendedores en Endeavor y algunos no. Uno de ellos es Skydrop X, Tavo Zambrano y Armando Solves. Pues hoy son uno de los jugadores más importantes de tecnología de última milla logística. También me tocó otros como Territorium, que ese sourcing de la empresa, ellos aplicaron. Nosotros no los buscamos, pero terminaron siendo increíbles emprendedores, increíble empresa. De hecho, Gerardo Sáenz, que es el CTO, es también inversionista en Bluestone Ventures. Y el que los encontró y los validó fue un compañero mío que se llama Héctor Sepúlveda. ¿Te acuerdas de Héctor? Sí, Héctor Sepúlveda. Yo creo que es uno de los mejores product managers que existen en México. Y, y, em, y por eso mismo lo había invitado a que nos ayudara en Endeavor, porque sentía que su perspectiva de producto nos ayudara a reconocer buenos productos y buenos emprendedores. Y justo eso. Eh, Territorio sí es emprendedor en Endeavor y también Quona. Ese sí me acuerdo. Quona me lo recomendó Luis Garzazada, que es emprendedor en Endeavor. Lo mandó a Pipeline. Me tocó conocerlos. Y cuando los conocí dije, estos güeyes son emprendedores en Endeavor. O sea, es así es sencillo. Y tengo entendido que ellos también pasaron por Y Combinator, que es otra aceleradora. Esa es una aceleradora de mucho renombre de Silicon Valley, que pues causa un poquito de controversia en los foros de startups de, de aquí en Monterrey, porque es muy selectivo, hasta cierto punto muy elitista, no en el sentido de clases sociales, pero sí de formación académica, de track record como emprendedor y sobre todo de tu visión. Si no estás apuntándole a crear una empresa de $100 billion, para ellos no hace sentido ni siquiera conocerte, ¿sí? Y han construido y desarrollado empresas y emprendedores muy formidables. Mismo el fundador de OpenAI, o sea, los fundadores de Reddit, fundadores de Airbnb, de Dropbox, o sea, su metodología tiene un proven track record. Ahora, que esa metodología también aplique para emprendedores que no son de Estados Unidos y que su mercado no sea Estados Unidos, todavía está por verse. Aunque Rappi sí es empresa Y Combinator. Ahora, YC Endeavor o sea, no están alineados al 100%. De hecho, hasta ciertas ocasiones podrían decir entre ellos de que, sabes que si es YC ni me interesa verlo porque vienen con una premisa equivocada. Acá es otro modelo. ¿Sí? Entonces, pero bueno, me tocó ver a Quona y Quona también son emprendedores. Ah, bueno, no, perdón, todavía no son emprendedores en Endeavor. Pero la verdad es que no necesitas ser emprendedores en Endeavor para llegar a donde quieren estar. Todo este tipo de organizaciones, Y Combinator, Emprendedores Endeavor, EO, Techstars, lo que quieras,
no garantizan el éxito, pero cómo ayudan. Incluso, bueno, igual esta es pregunta para ti. El proceso de selección de Endeavor, que es notoriosamente largo, ¿sí? Puedes tardar hasta 2 años o hasta 5 años en el proceso de selección como emprendedor Endeavor. ¿Cómo fue tu experiencia para ti? No, la verdad es que en todo este tipo de organizaciones, específicamente en Endeavor, la red de contactos que tienen, la red de mentores, como bien dices, todo el proceso, pues tienes que estar acudiendo a diferentes mentorías, te hacen entrevistas, te cuestionan tu modelo de negocio, muchas veces te ayudan a identificar nuevas oportunidades o cosas que no estás viendo tú, que estás inmiscuido totalmente en la operación, ¿no? De repente vas con alguien que con una visión distinta te avienta 2, 3 ideas y bueno, ya es responsabilidad de los emprendedores también tomar lo que conviene y lo que no, aprender a desecharlo, ¿verdad? Porque no le puedes hacer caso a todo el mundo. Pero lo que yo creo que de las cosas que más valor genera la comunidad de Endeavor, desde mi experiencia que lo he visto desde fuera, es esa red de contactos, o sea, la capacidad de abrirte puertas, la capacidad y el interés que la misma red de mentores tienen porque le vaya bien a las organizaciones que son parte de Endeavor y que activamente están viendo cómo pueden apoyar a estas empresas, ¿no? A crecer, a tener un cierto impacto, a generar mayores empleos, como bien comentas. Entonces, yo creo que es un modelo bien interesante, sí muy enfocado a mercados en desarrollo. Estoy de acuerdo en lo que dices, que empresas o organizaciones como Y Combinator tienen otro enfoque y por lo mismo la participación de empresas, siento yo, latinoamericanas en organizaciones como Endeavor es muy grande, en organizaciones como Y Combinator es mucho más pequeña, ¿no? Entonces, si tú tienes la oportunidad de apostarle a una organización que está participando en el mercado americano contra una empresa que está participando en México, pues el mercado allá es muy superior dependiendo evidentemente a lo que te estés dedicando, ¿no? Bien 100%. comentas los casos de Rappi, de Corner Shop, que han sido muy, muy exitosos, Corner Shop incluso Ujú. ya con un exit, o Mercado Libre, o Vitex, grandes Vitex organizaciones también. que están Ujú. haciendo en Hotmart, que mencionabas ahorita para temas de contenido, que están haciendo en Latinoamérica enfocados en atender el mercado latinoamericano. O sea, sí existen oportunidades. Claro que la relación de número de empresas que pueden llegar a ser unicornios en Estados Ujú. Unidos con un país en particular de Latinoamérica, pues sí hay una gran ventaja para el mercado americano, ¿no? Estaba aquí viendo cuáles son las empresas emprendedores Endeavor en Latinoamérica. A ver, aquí te pone local office. En México tienes 99 minutos, Clara, Bitso, Clip, tienes Kavak, que bueno, Kavak es muy controversial, ¿verdad? Tienes Quesky de Guadalajara, tiene mucho fintech, Mucho fintech, claro. sí. Tienes Bedu, pero bueno, Bedu ya cerró. Entonces tienes un portafolio mix. Tienes Nowports, que es aquí de Monterrey, Albo, ¿quién más está? Kasai, que bueno, ya cerró. Conecta, que no he escuchado Conecta, tuvo un éxito hace poco. No, FEMSA Ventures compró una participación o le compró la operación que ellos le daban el servicio a sus tiendas. Creo que les compraron esa participación completa. Pero sí, o sea, al final, pues digo, bien interesante todo este mundo de emprendimiento y siguiendo un poquito ahí con tu historia, después de Endeavor, eh, te mueves con Monterrey Digital Hub, una iniciativa ahí bien interesante según la historia que yo entiendo, de varios grupos empresariales aquí de Monterrey, que deciden apostarle a empresas digitales, ¿no? Cuéntanos un poquito de la historia de este grupo. Entonces, no sé si te acuerdas de pero este fue el primer mapeo del ecosistema de tecnología de Monterrey, Sí, que lo hicimos en el 2000, no me acuerdo qué dice, 2018, 2000. De hecho, aquí está la firma de todo el team de Endeavor y de Cemex que lo hizo. A través de Endeavor yo conozco a Cemex.
Sí, conozco a través de la red de mentores, Luis Hernández, que es el líder de la transformación digital de Cemex, es el VP ejecutivo de desarrollo organizacional y digital, which means transformación digital le reporta a él, recursos humanos, CBC, todas las áreas que son estratégicas digitales le reportan a él. Yo no sabía eso. Yo cuando fui con él, pues en realidad era mentor y me recibía y platicábamos. Y él tenía la intención de hacer un estudio. Le planteé la parte del estudio de Monterrey. Le gustó, le dimos para adelante. Y así fue como conocí a Cemex. Y a Alberto Armas, que es el VP global de RH, y a Luis Hernández. Y en este proceso, ya al final del estudio, me preguntan y me piden mi consejo para un gerente general para lanzar su hub de innovación, que iba a ser un hub de innovación, un joint venture entre varias empresas que iban a crear un centro de excelencia eh, compartido de digital skills y de transformación digital. Y le dije, vieja, te consigo dos perfiles. Regresé, le di dos perfiles. Y como tercer perfil le dije, pero pues yo soy tu gallo, ¿verdad? Sí. Fue un proceso donde yo creo que ellos mismos me estaban como calando y me estaban preguntando perfiles como para que yo me hiciera de la idea, ¿verdad? Y, y ha sido una de las experiencias más gratificantes de trabajo en mi vida. O sea, trabajar con la raza de Cemex, construir el Monterrey Digital Hub, trabajar con el resto de las empresas fundadoras, FEMSA, Banorte, Alfa. Ahí fue donde me enamoré de Enterprise. Es un mundo extremadamente complicado, es un mundo extremadamente lento, hasta en ocasiones entorpecido, pero son organizaciones que mueven la economía de México por la atracción y retención del talento más canijo que hayas visto en tu vida, con una visión y ambición y sentido de impacto importante. Entonces, para mí eso es la culminación del Monterrey Digital Hub, que es un hub de innovación que busca acelerar la transformación digital de México a través de dos cosas: generando conocimiento colectivo sobre mejores prácticas digitales para corporativos y desarrollándole el talento digital a estos corporativos. O sea, a través de upskilling y reskilling, es un tema que a mí me apasiona mucho, el tema de la educación. Y el tercer elemento que agregamos, que fue como un poquito de herencia espiritual que tuve de Endeavor, fue una premisa con la que yo me llevo de mi conclusión de trabajar en Endeavor y el Monterrey Digital Hub. Solamente hay tres maneras de crear y crecer un ecosistema. Y es, o lanzas una startup, definiendo esa startup como empresa de alto crecimiento de base tecnológica que levanta capital de riesgo. Si no, no eres startup. Eres una empresa digital o eres una pyme, que no tiene nada de malo, es parte de la economía. Pero quieres crear un ecosistema de innovación competitivo a nivel global, tienes que lanzar una startup, invertir en startups o comprarle una startup. Son las tres acciones que te generan el 80 al 95% del valor del crecimiento del ecosistema de innovación. Entonces, con eso en mente, cuando llego al hub, veo este modelo y digo, esencial que tengamos un modelo centrado alrededor del emprendedor. Entonces, nuestro modelo fue convertir a los corporativos en plataforma. Entonces, los atraíamos, les vendíamos una membresía de innovación abierta, pero a la contraparte, atraíamos startups y scale-ups que quisieran conectar con esas empresas y los conectábamos a través de un programa de innovación abierta. Y nuestra métrica norte, así como Endeavor, su métrica norte es el efecto multiplicador. Para nosotros, nuestra métrica norte era número de conexiones de ecosistema duras. Y eh, una conexión de ecosistema dura para nosotros era compra o inversión entre corporativo a startup. ¿Y el programa sigue, el Digital Hub sigue activo? Sí, sigue activo, sigue creciendo, ya con un nuevo liderazgo. Yo me salgo del Monterrey Digital Hub en el 2022 para lanzar Data Rebels y en mi lugar queda Mauricio Muñoz, que hoy es el gerente general del Monterrey Digital Hub y que está haciendo las cosas mucho más centradas al emprendedor. A mí me tocó crecer el ecosistema corporativo y a Mauri le está tocando crecer y escalar la parte de emprendimiento. Hoy estás
participando en dos roles, uno como emprendedor con Data Rebels y otro como inversionista en Blue Zone Ventures. Quería preguntarte, ahorita que mencionabas en el 22 arrancas Data Rebels, platícanos un poquito este nuevo emprendimiento y por qué decides regresar al mundo ahora de nuevo otra vez como emprendedor después de tantos años en organizaciones. Aprendí muchísimo en Endeavor y en el Monterrey Digital Hub. Yo creo que la cantidad y la magnitud de network, de mejores prácticas, de cómo ser un mejor gerente, ¿sí? De cómo construir equipos, de cómo salir a vender, de cómo construir servicios y productos, no lo hubiera podido adquirir en ningún otro lado más que en una empresa. No sé si en esas fue donde terminé aprendiéndolo, pero difícilmente puedes aprender esto así en frío en un startup. De hecho, la recomendación del mismo fundador de Y Combinator es, si quieres lanzar un startup, no lances un startup, contrátate en un startup. Entonces, para mí esas herramientas son invaluables. Pero al mismo tiempo, yo como mi aprendizaje de lo que estaba bien, de lo que viene en Endeavor, o sea, porque empiezas a ver patrones de cuáles son los emprendedores y qué es lo que hicieron para poder construir sus empresas. Y había un patrón común. La primera es, habían trabajado previamente en una industria durante 3 a 5 años, adquiriendo conocimiento competitivo sobre un problema. Dos, habían desarrollado una red de contactos, específicamente en una industria. Y tres, emprendían entre los 35 y 45 años. ¿Sí? Con un problema bien identificado. Entonces, yo en el 2022 yo tenía 32, ¿ah? Y ¿sabes qué? Creo que estoy llegando a un momento y el mercado en ese momento, principios de 2020, o sea, yo salgo en 2022, pero mi salida la empecé a negociar desde 2021, que eso fue uno de los aprendizajes, a ver, la velocidad de un corporativo y la mentalidad de un corporativo es muy difícil, es muy diferente a la de un founder. Un founder su cultura es velocidad, ¿verdad? Sobre todo la de un startup, definiéndose como lo hemos definido previamente. Entonces, para mí la velocidad es crítica porque la velocidad me lleva al aprendizaje, la velocidad me lleva a construir y la velocidad me lleva a servir a mis usuarios, a mis clientes más rápido. Me lleva a tomar, te equivocas más, sí, pero mi conclusión después de estar 2 años en un startup, 4 en corporativo y 2 en un non-profit, es velocity, es el net positive más grande de todos para la innovación. Por lo menos en mi perspectiva, es el que te genera más valor. Si sabes balancearlo bien, porque acuérdate que cuando le agregas velocidad a algo que está mal construido, específicamente tus valores como empresa, pues lo que escala es los valores equivocados. Ejemplo, cuando Cemex escala y se apalanca para empezar a adquirir empresas a nivel global, la cultura que se queda definida de ese momento hasta el 2017, que es cuando entra ya Fernando como director general confirmado, el valor era growth, era escalamiento. Entonces no importa nada más que growth, ¿sí? Y, y la realidad es que nunca hubo una reflexión de growth for what. Aunque sí, Lorenzo era muy activo en la parte educativa, en el impacto local, como consejero en el TEC, como consejero en Stanford, pero así que tú digas, había un decálogo de valores que se reflejaban en los objetivos, que se reflejaban en la manera en la que trabajaban y se relacionaban el equipo con sus vendors, con sus clientes, no existía. O existía planteado en silos. Y no fue hasta que entró Fernando que eso le dio un cambio orientado a la transformación digital. Entonces, sí, velocidad es buena, pero tienes que darle una buena dirección. Entonces, bueno, yo no tenía velocidad. O yo sentía que me faltaba velocidad y sentía que estaba en el sweet spot para salirme. Era justo el momento donde veíamos estas mega rondas, 2021, justo después de COVID o durante COVID. Y dije, ¿sabes qué? Si no lo hacemos ahorita, no sé cuándo lo voy a hacer, pero si lo voy a hacer, quiero hacerlo con la gente con la que ya estoy trabajando. Porque uno de los valores más importantes para mí es la lealtad y la gente que me dio la oportunidad de trabajar en Endeavor, en mi empresa pasada, que fueron mis inversionistas, en el hub, a mí me gustaría poder repagarles.
Entonces, quiero seguir trabajando con ellos. Entonces, les propuse esta parte que es el hub, esta parte de aprendizaje, que antes teníamos un proveedor, ya no tenemos. Déjame yo construir ese componente y hagámoslo juntos y lanzamos una empresa. Y así nació Data Rebels. Fue un proceso muy largo, fue un proceso de 1 año y medio casi, 1 año, porque fue de julio 2021 hasta julio 2022 que se autoriza y yo salgo septiembre 2022. Eso se lo dices a cualquier, o me lo dices a mí ahorita, te diría, o sea, es una receta para morirte como founder. 1 año y 2 meses de negociación para ver si lanzas una empresa, güey, ya hubieras lanzado 3. Ahorita creo que no vamos a saber exactamente qué tanto valor agregó hasta que terminemos este ciclo de Data Rebels, pero yo te puedo decir, al momento ha sido un net positive impresionante. Nosotros nacimos, Data Rebels, como un bootcamp o sea, una escuela, una academia de Data Science enfocada a Enterprise. ¿Sí? Una escuela de inteligencia artificial para corporativos. Y nacimos con clientes, porque eran los clientes que el Hub tiene actualmente. Entonces, en 4 meses nosotros vendimos 6 veces más rápido, crecimos 6 veces más rápido que nuestros comparables de industria. Porque habían otros 3 o 4, existen todavía, 3 o 4 que hacen cosas similares. Y luego aparte, FEMSA y Cemex le metieron una lanita pre-seed. Cemex Ventures y FEMSA. Y luego aparte de eso, lo utilizamos como historia para poder atraer más inversionistas. Nos metimos Angel Hub, que es aquí de Monterrey, es el top red de ángeles inversionistas en Latinoamérica. Tienes otro fondo de Chicago porque vio que invirtió Cemex, vio que tienes clientes, vio que le metió, entonces le metió un fondo de Chicago. Y luego también otros inversionistas ángeles locales, el director de data de Nowports, el director de data de Rappi, el director de data de Neoris, ahora de Gartner. Entonces, quieras o no, eso no hubiera sido posible si Luis y Alberto no me hubieran dado ese voto de confianza. Ahora le vamos a darle, nunca lo hemos hecho anteriormente, ¿verdad? El que alguien se salga de la empresa, con activos de la empresa, a lanzar una empresa. O sea, sí existe ese modelo, pero en Silicon Valley, güey. O sea, aquí, o sea, el cuestionamiento es, ¿y por qué tienes más del 3% de la empresa? O sea, al final, yo me salgo y yo me quedo con el 100% de la empresa, ¿sí? Y yo le doy al hub una participación minoritaria del 10%. Empezó en 20 y estamos ahorita reestructurándola para poder levantar más capital, pero eso jamás lo habían hecho. Sí lo habían hecho a través de Cemex Ventures, invertir en startups que ya hayan arrancado, pero jamás el reutilizar activos, ya sea de una empresa o una empresa afiliada como es el Monterrey Digital Hub, para crear un startup. También es un pinino, o sea, tampoco creas que vendemos $500 millones, vendíamos a lo mucho $1 millón, ¿verdad? Y arrancamos vendiendo $150,000, que para cualquier startup es una lana, ¿verdad? Entonces, al momento ha sido un increíble acelerador, pero yo creo que lo más importante es el partnership de acceso a esa comunidad, no exclusiva, sino preferencial, porque en realidad el Hub sigue aceptando otros proveedores de educación, a la mejor red corporativa de tecnología de AI para corporativos ha sido esencial. Y Data Rebels ha evolucionado a través del tiempo, que también es el argumento en contra de hacer ese tipo de deals, es que te comprometes a un modelo de negocios y no le das espacio, porque en realidad eso es una hipótesis que tú tienes y todo plan, más de ningún plan sobrevive contacto con el enemigo, y mucho menos en startups. En startups, la velocidad en etapa temprana es tan importante porque tienes que tener ciclos acelerados de aprendizaje para lograr product market fit. Entonces, sea que empieces en un Data Science Bootcamp y termines en un copiloto para poder eliminar fraudes en tarjetas de crédito, tienes que permitirlo. Porque si no, estás dejando mucha oportunidad sobre la mesa. Entonces, ese ha sido el único como desafío, porque yo no le vería como algo en contra, sino es algo como lo capitalizas. Pero sí ha sido un tema más cultural de cómo convences no solamente a 2 personas de Cemex, sino a un consejo de 2 empresas que jamás han hecho esto,
de darle permiso al gerente general actual de salirse de la empresa, con activos de la empresa, arrancar una nueva empresa. Y lo que nosotros pusimos como narrativa o propuesta o pitches, este es el primer caso, va a ser el primer caso exitoso de un corporate venture nacido desde un corporate. ¿Sí? Pues yo diría que en México, porque sí ha habido en México varios, pero de los primeros. Por lo menos del Monterrey Digital Hub, queremos que sea la historia de decir, ¿sabes qué? No solamente se trata de atraer emprendedores de fuera, sino tenemos talento interno que tiene espíritu emprendedor, que si pensamos a largo plazo, los siguientes 10 a 20 años, y le damos permiso de experimentar con nuestros activos, podemos lograr fórmulas de 1 más 1 es igual a 10. ¿Verdad? Entonces, hoy, Data Rebels, sí seguimos haciendo la parte educativa, muy diferente a como lo hacíamos inicialmente. De hecho, lo hicimos mucho más on demand, lo hicimos mucho más. Incluso estamos en un proceso donde lo queremos hacer más como un proceso de curación, donde no solamente operemos, sino también curemos el contenido. Vimos que la oportunidad no está tanto en la parte educativa. Nosotros nos contrata el CDO, el CIO de empresas grandes para entrenar a su usuario de negocios sobre su estrategia de data. Entonces tienen un problema muy grande que le meten un chorro de lana a su infraestructura de data y sus proyectos de datos, pero nadie los adopta en el negocio. O los adoptan y no le dan seguimiento. Entonces nos contrataban a nosotros como proceso educativo de change management. Y empezamos a ver esto y dijimos, ¿qué más podemos construir que le ayude a nuestros clientes a gestionar este proceso y cerrar la brecha de la última milla de su estrategia de data? Y lanzamos un software de gestión y priorización de proyectos de data, que eso lo acabamos de lanzar en noviembre. ¿Sí? Y en este proceso estamos, lanzando, trabajando ya con empresas como Walmart, como Cemex, haciendo despliegue con Decero, con Arca. ¿Sí? Por más que me apasiona la educación, a mí, la educación no es un negocio que pueda escalar por sí solo a una empresa que venda más de 100 millones de dólares o de 1,000 millones de dólares si quieres. Sí, en el caso de software, pues sí, sí es viable, ¿no? La transformación que hacen de un tema de educación, empezando con bootcamp, transformando a contenido on demand, curación de contenidos, etcétera, al desarrollo de un software, de una necesidad muy puntual que empiezan a identificar al estar ustedes dando la solución con sus propios clientes, pues ahí como que empiezas a validar ese market fit de manera activa mientras estás desarrollando el proyecto, ¿no? Es eso. O sea, yo lo estaba platicando hoy en la mañana porque estamos en un proceso de... Nosotros nacimos enseñando data science, nos pasamos a habilitar procesos de data en empresas y estamos en un momento donde creemos que estamos extremadamente posicionados para poder automatizar con inteligencia artificial procesos que antes o que hoy se hacen de manera muy manual y con muchos errores y muchos retrabajos en el alineamiento y la colaboración entre los equipos de negocios y los equipos de data de todas las empresas. Entonces tenemos esta pregunta. Hay un rol muy importante en todas las estrategias de data, todas, desde la empresa más grande hasta la más chica, que es el traductor de datos, que es un perfil de negocios que tiene capacidades de data, que te ayuda a construir, definir los proyectos y productos de data que se necesitan para que los objetivos de negocios salgan hacia adelante. Y una pregunta que nos estamos postulando actualmente, estamos justo en este proceso de definición de estrategia de producto para los siguientes 12 meses, es considerando las condiciones de inteligencia artificial en el mercado, ¿cómo le haríamos para convertir en cualquier profesional de negocios en un experto de datos en menos de 30 segundos? ¿Qué tendría que suceder? Igual ya te estás imaginando varias cosas. Estamos justo en ese proceso. Y no puedo entrar a dar sugerencias porque no me quiero sesgar en este proceso que he aprendido que es tan importante, que se llama Discovery de Dolores. Pero lo que sí sé es que nuestro siguiente paso
que ya lo hemos hecho en el pasado, ya hemos construido modelos, ya hemos desplegado modelos, tenemos hecho herramientas internas de agentes que operan una porción importante de nuestro modelo educativo. ¿Qué es lo que te diría? Que nuestro modelo educativo se está transformando a ser nuestra comunidad de la que aprendemos, y nuestra aspiración es que no pierda la calidad ni escala de una comunidad, pero que sea operada por agentes autónomos. Este, y que sea nuestro feeder, nuestro lugar donde aprendemos sobre nuestros clientes, pero al final es cómo podemos repensar la captura de valor de los productos de AI y de data en las empresas desde la inteligencia artificial. Medio meta, o sea, cómo usas AI para capturar valor en AI, y lo que hemos identificado es que el problema macro es el alineamiento entre negocios y data, y ahí si le haces doble clic hay un chorro de cosas que surgen, entre ellas la documentación de los proyectos, la centralización de la información, la captura de retroalimentación del usuario de negocios, la traducción de los problemas de negocios a alcances de producto de data, y estos vaciarlos en un proceso que te permita priorizarlos, ¿sí? Entonces, todo esto, creas o no, se hace 100% manual en momentos distintos y en velocidades diferentes, que produce mucho retrabajo, muchos dolores, y al final del día te deja mucha lana sobre la mesa. Pues qué interesante, ¿no? Al final están viviendo un proceso de nacer con una idea en mente, ir iterando, ir entendiendo las necesidades del mercado para llegar a una solución que realmente sea ese boom que están buscando como cualquier emprendedor, ¿no? De poder eh, crecer, no nada más, como bien dices, escalar, sino seguir creciendo y tener un impacto eh, en diferentes mercados, ¿no? Y creo que ese es el camino que ustedes han seleccionado, y estoy seguro que en algunos años más nos platicarás cómo terminó esta historia que hoy estás viviendo en esta fase de discovery de oportunidades, ¿no? Por otro lado, también, Eduardo, estás como inversionista, eres parte de Bluezone Ventures, estás como general partner ahí en este fondo, que de lo que me has platicado se enfocan en tres grandes ejes, la parte de healthcare, fintech y edutech. Quería preguntarte, sé que tiene cierta relación estas industrias con el concepto de Blue Zone, que es parte del nombre del fondo de ustedes. Platícanos un poquito por qué enfocarse en esas industrias y cuál es la referencia de Blue Zone Ventures para el mundo emprendimiento. Yo ya a nivel personal ya estaba invirtiendo en startups. Yo empecé a invertir en startups desde que estaba en Endeavor. Por lo mismo, porque en Endeavor pues empieza a conocer a los emprendedores, ves antes de que las historias sean historias de éxito, pues ya empiezas a ver los patrones. Tanto la parte subjetiva como la parte ya descriptiva, la parte donde dices, ¿sabes qué? Están claros los números, está clara la tendencia, cumple de los 10 checkpoints, tú que cumple 11, démosle. Y también te apasionas, o sea, como Endeavor tiene ese tema de que se consideran y de manera abierta groupies de emprendedores. ¿Ah? Entonces, pues ves a uno y le quieres meter lana. Entonces empecé a invertir en emprendedores con la poca capacidad que yo tengo como persona física. Y antes de salirme del Monterrey Digital Hub, ya he invertido en 4. Y una de las cosas que quería hacer era lanzar un fondo. Emprendía o no emprendía, quería lanzar un fondo para poder invertir en emprendedores. Entonces, para mí, de nuevo, regresar a las mismas 3 reglas. Si quieres que sea un ecosistema, lanza un startup, invierte en startups o compra un startup. Entonces, para mí, ya estaba lanzando un startup. La segunda era, pues, o invierto en un fondo como familia, igual le convenzco a mi familia que invirtamos en un fondo. Familia, hablo de no solamente yo con mi esposo, sino familia más extendida. Eh, ya habíamos estado como familia invertidos en un fondo anteriormente, en Alta Ventures, que es de Rogelio de los Santos. Entonces ya desde hace como 8 años, 12 años, ya había empezado a estar en este mundo, y me gustaba mucho el proceso que hacen primero la premisa de buscar invertir en emprendedores con una visión disruptiva que busquen cambiar industrias, generar valor para la sociedad, y a través de estas innovaciones tecnológicas
que son difíciles de concretar, pero una vez que una la hace, te genera retornos, eh, se le llama asimétricos. Es decir, en un modelo de VC vas a tener, de 100 empresas en las que inviertes, vas a tener 90, 50 que se mueren, 40 que te dan retorno promedio, unas 5 que te dan muy por arriba de promedio, o 7, pero hay 2 o una que te va a dar, ¡pum!, un outsized return, retornos asimétricos de 100x para arriba de tu inversión. Y ese modelo que nace en los 50, que incluso en su inicio se le llamaba Adventure Capital, no Venture Capital, sino de aventura, el objetivo primordial era sacar investigación de las universidades y el gobierno, junto con el científico o sin el científico, para generar industrias, para generar empresas. Así nació Cisco, así nació, bueno, Yahoo no nació de la universidad, pero sí levantó capital. Hay un libro un libro que comparto mucho que se llama The Venture Mindset, The Venture Capital Mindset, y te habla un poco de estadística y te habla de que el 68% de las empresas en el S&P 500 son VC-backed, o sea, levantaron capital de venture capital. O sea, hay muchas tecnologías, incluyendo Google, incluyendo Apple, incluyendo OpenAI, que no existirían. SpaceX, Tesla, mismo, bueno, Asus es diferente porque ahí tiene financiamiento del gobierno chino, pero ¿qué te gustaría? Android no existiría si no fuera por venture capital. ¿Sí? Todo el ecosistema de Google no existiría si no fuera por venture capital. Entonces, eso que aprendí en Endeavor del venture capital, me lo apropié como misión ya muy personal. Es decir, yo veo el venture capital como un vehículo de transformación importante. Es a largo plazo, pero para mí tanto crear una empresa de más de 100 años que impacte más de 100 millones de personas y venda más de 100 millones de dólares, y crear un fondo que pueda invertir en los siguientes emprendedores de impacto del futuro, son las 2 mejores maneras en las que puedo transformar México. ¿Sí? Cuando hablas de Entonces, largo plazo, ¿de qué plazo estás hablando? mira, para mí largo plazo es de que me muera, que pues yo que tengo 34, pues yo digo unos 60 años más, 70 si me va bien, con tecnología y pues que sea calidad, pero yo creo que productivos, yo creo que unos 40 años. Ahora no significa que estos van a ser los únicos proyectos, yo creo que en los siguientes 50 años estos van a ser unos de varios, de unos 2, 3 o 4, ¿verdad? Importantes. Sí he aprendido, tanto por ejemplo como por experiencia, que quieres sacarle dividendos a los proyectos, tienes que pensar a largo plazo. O sea, no hay manera. O sea, aunque hables, por ejemplo, OpenAI llegó a su primer millón de usuarios en, que fue 48 horas. Sí, compa, pero estuvo 17 años en research. O sea, perdón, 7 años en research. O sea, no. Tú dile a un inversionista que va a meterle $1 billion o 100 millones de dólares a un non-profit de R&D, que pues quién sabe si vaya a lograr su AI outcome. Ningún mexicano en su sana mente te diría que sí. En Estados Unidos, 50 americanos te dicen que sí. En California. La gran diferencia. También se la pueden dar, ¿verdad? Porque son Estados Unidos y es una economía muy grande. Pero bueno, cuando yo quiero lanzar este fondo, le marco a un amigo con el que yo ya tenía en mente que iba a lanzar este fondo, se llama Tuto Azar, que él es el founder de Vitao. Él ya había lanzado un fondo anterior que se llama Toro Ventures. Y le digo, dices que voy a lanzar un fondo, quiero lanzar un fondo, lo quiero hacer contigo. ¿Qué onda? Y me dice, mira, yo ya lo hice, ya lo empecé, si quieres vente, se llama Bluezone Ventures. Somos 4 socios adicionales, tú podrías ser el quinto, pero aquí la regla es, si entras, tienes que meterle y aparte levantar. Y dije, pues a ver, mándame la tesis. La tesis inicial era invertir en emprendedores de etapa temprana, pre-seed, o sea, pero emprendedores ya experimentados, o sea, que esa sea su segunda o tercera empresa que están lanzando. Y las 2 verticales en las que están invirtiendo eran fintech y salud. Y yo les dije, sí, pero agrégamele un tercer vertical, que es HR Tech. ¿Sí?
Obviamente en el proceso hemos estado robusteciendo la tesis, pero yo veía como un, un clic natural donde yo podría aplicar todo lo que aprendí en Endeavor, en el Monterrey Data Hub, apalancar el deal flow que me llega. Yo cuento mucho esto, eh, que es de tu antiportfolio, ¿no? Yo Ponchito lo conocí, el de Nowports, lo conocí en el 2018. No, sí, 2018. No, sí, 2018 lo conocí. Eh, que era cuando todavía estaba pasando por Y Combinator, estaba rumbo a su demo day. Me pareció un tipo súper brillante y más que nada apasionado por lo que estaba haciendo. Me gustó mucho, la verdad. Entonces lo conectamos ahí con varios de los corporativos del hub. En ese momento Enterprise no era su target, así que no sucedió nada. De hecho, me acuerdo que picharon, antes de pichar en el demo de YC, picharon en el hub. Y me acuerdo que mi consejo, de ahí te hablo un poquito de las diferencias culturales, dijeron de que, pues está padre el proyecto del chico, pues mándale nuestras felicitaciones. ¿De qué estás hablando? De que está en YC, ¿vas a meterle o no? No, ¿qué estás hablando? ¿Cómo? Y esa evaluación. Y, bueno, está bien. Que también creo que pues eran otros momentos de evaluaciones, pero también como que las premisas culturales de un corporativo. No fue Ponchito, pero fue a través de alguien que iba a invertir en Ponchito, que tenía todavía espacio en su ticket. Allí en esas mismas 2 semanas me estaba dando la chance de invertir. En ese momento, si no mal recuerdo, la evaluación para entrar creo que estaba en $8 millones. ¿Sí? Yo no tenía nada para invertir. Entonces, pues, no, pues, perdón, pero aparte que no es mi tema, no lo entiendo bien, nomás sé que me gustan los emprendedores, pues no tengo lana, güey. Ahorita no voy a pedirle a mi familia que me dé lana, ¿verdad? Entonces, pues fast forward, ese es mi antiportfolio. Hoy Nowports vale un poquito más de 1.2 mil millones de dólares. Si haces la mate, no es así lineal porque sí te diluyes, pero vamos a hacer el ejercicio. Yo tendría más o menos un múltiplo sobre capital invertido arriba de 100x. Sí, que es lo que decías ahorita de esa sería la empresa de un portafolio que se salió de cualquier tendencia normal, vamos a decir, ¿no? Sí, sí, pero la única manera en la que puedes tú lograr entrar en ese tipo de empresas es estando en el juego, es estando invirtiendo. Y ahora también depende de tu etapa en la que inviertes. En nuestro caso como Blueswan, nuestra tesis no es que se conviertan en unicornios, es que lleguen por lo menos a serie A o serie B. Sí, porque hay toda una cadena de valor de levantamiento de capital. Si tú entras muy temprano, tú puedes tener una tesis de salida con un múltiplo de retorno y saber exactamente cuándo te tienes que salir. Es lo que he aprendido de los mejores inversionistas, es que tienen muy claro su tesis y son muy disciplinados en la gestión de esa tesis. La robustecen, dan espacio para iterar, dan espacio para aprendizaje, pero la siguen al pie de la letra. Ahora, la tesis de ustedes al entrar pre-seed están entrando en una etapa de donde el riesgo es mayor, ¿no? No hay necesariamente, el emprendedor no ha hecho un camino suficientemente largo, ¿verdad? Que evidentemente lo vas a hacer con una serie A o una serie B, que es precisamente donde ustedes salen. Entonces, ustedes están entrando vamos a decir, a un precio sumamente atractivo, pero tienen que tener un ojo muy bueno para identificar esas probabilidades de poder tener esa ronda de serie A, serie B, supongo yo. Mira, nosotros, es muy buena pregunta, y lo que hicimos nosotros fue 3 cosas. La primera es, sí invertimos en la etapa semilla, pero el emprendedor no puede ser primerizo. Tiene que ser emprendedor experimentado. O sea, tiene que ser su segunda o tercera vuelta o con mucha experiencia y track record en su empresa pasada. 2, el problema y la industria es muy importante. O sea, tiene que ser un problema y una industria grande donde veamos que hay mucha oportunidad de hacer una jugada de verticalización. Es decir, donde la empresa puede cumplir un rol estructural de tecnología en esa industria. Y la última que ponemos es tiene que ser empresa que vende a empresa, B2B, a fuerzas. Tanto por la naturaleza de nosotros como inversionistas, que nuestro network está basado en eso, y parte del proceso que hacemos es les mandamos un cliente.
¿sí? Entonces, hay 3 etapas en nuestro proceso de selección. Cuando todo lo que aprendí que esa es mi responsabilidad, todo lo que aprendí en el Hub, lo que aprendí en Endeavor y lo que los demás socios han aprendido pasando por Y Combinator, por ejemplo, tú te pasó por YC, o en la parte legal, por ejemplo, Mario Sosa, que es parte de los socios, que él ha visto más de 200 startups y estructurarlos y ayudarles en su proceso de VC desde la parte legal. Eh, lo convertimos en un proceso primero de calificación, llenan un formulario, eso nos produce pues diferentes pesos y una calificación final del emprendedor que le da la puerta para entrar a nuestro pitch, tiene que grabar y llenar el formulario, estudiamos el formulario, entra el pitch donde estamos todos los socios, todos los martes a las 6 de la tarde, tiene 10 minutos para platicarnos su pitch y lo tenemos 20 puras preguntas. Y de ahí, si nos gusta, lo pasamos a 2 due diligence comercial y luego legal. Y el comercial, por lo menos la filosofía nuestra es, tienes que saber cerrado. O sea, hay una premisa de aquí a los siguientes 3 años, hasta que se recupere la economía global, ¿sí? Estamos en un downturn, falta el upcycle. La regla número 1 es, no te mueras. Do not die. ¿Sabes vender y sabes cerrar independientemente de lo que estás vendiendo? Vamos a ver. Entonces, basado en su hipótesis, le mandamos a su cliente. Ahí te va. Ahí te va Cemex, ahí te va Acero, ahí te va Hospitalares, ahí te va esa manufactura, porque tenemos ahí varios, los mismos LPs terminan siendo también clientes de ellos, unos inversionistas. Entonces vemos cómo ejecutan. Si saben ejecutar rápido y en la siguiente semana nos dicen, oye, ya lo firmé o ya estoy en las últimas, le hablamos al cliente, ¿cómo te fue? ¿Qué te pareció? Y si nos gusta, creo que nos está diciendo el cliente, ahí van los $25,000. Son tickets chiquitos, nuestro target es llegar a 50 inversiones de $25,000, ya llevamos 26. Y preguntaba sobre cómo se alinea la parte de Blue Zones. O sea, cuando tú ves las zonas azules, que son las zonas de prosperidad y longevidad de vida, están altamente relacionadas a la educación, a la infraestructura de finanzas y a la educación y acceso a herramientas de talento, a la infraestructura de salud y la infraestructura de finanzas. Y por eso invertimos en esas 3 verticales para crear zonas azules en Latinoamérica. Oye, cuando tú tienes un fondo, ahorita hablabas tienen un target de 50 empresas, van más o menos a la mitad, como las reglas del fondo, ¿tienes un tiempo límite para llegar a esa inversión de 50 empresas? ¿O cómo funciona esa parte de un fondo? ¿O es simplemente si llegas a identificar esas 50 empresas, lo haces, si no, te quedas con las 35 mejores que identificaste? ¿Cómo es esa parte de un fondo? Y mi siguiente pregunta era, tú haces un pre-seed y luego vienen siguientes rondas. ¿Tienes dentro de tu fondo una participación para poder hacer una siguiente ronda y crecer tu participación en una empresa de esas que más te gustan para continuar? Es muy buena pregunta. Depende de la etapa. Hay, de manera general, 3 etapas, ¿sí? Hay muchas etapas, pero yo te lo voy a platicar así. Pre-revenue, revenue, scaling. Entonces tienes pre-semilla, semilla, serie A hacia adelante, que es growth. Pre-semilla, hay un criterio, optimizas mucho más por el equipo y el mercado. Eso es lo que optimizas, que es donde estamos nosotros. La manera en la que en pre-semilla, que es inversión estilo ángel, tickets chiquitos, el modelo, porque es una industria que lleva existiendo 60 años, ¿no? Un poquito más. Entonces ya han habido varios ciclos económicos, tanto micro como macros, y ya tenemos suficiente data como para identificar los patrones que funcionan. O sea, que es una cuenta. Lo que tienes que hacer para poder empezar a aspirar a retornos above average o average, ¿sí? Y ahí, en etapa ángel o presemilla tienes que invertir en un número alto de emprendedores, porque es estadística, ¿sí? Ajustando al riesgo y manteniendo todas las variables controladas, que significa pues que tus emprendedores que estás seleccionando son buenos. Si tú haces un volumen alto de inversiones, las estadísticas aplican. Entonces, de un volumen de 100, 2 van a ser outliers. ¿Cómo incrementas la probabilidad de que 2 sean outliers? Es donde ya viene tu tarea como fund manager.
como gerente del fondo. Escoges bien el mercado, escoges bien las verticales, trabajas y desarrollas como tu, tu originación de las oportunidades. En inglés se llama deal flow. ¿De dónde vienen los emprendedores? ¿Cómo los calificas? ¿Cómo los evalúas? ¿Cómo los analizas? Una vez que le inviertes, ¿cómo los apoyas post inversión? Y ahí es donde se diferencian la mayoría de los fondos. Porque al final, una vez que un deal ya es un winner o parece ser un winner, todos se quieren meter. Ahora, como fondo nuevo, difícilmente te va a marcar Elon Musk para que le metas a SpaceX. Y aparte ni siquiera tienes la lana para poder llenarle su ronda. Entonces, ¿qué haces? Tienes que trabajar con otros fondos, tienes que trabajar con otras aceleradoras, tienes que, pues, ya estar conectado con el ecosistema, que es algo que, bueno, sí tenemos, ¿verdad? Todas esas cosas. Pero sí hay que seguir trabajando en el proceso. O sea, es algo que requiere de mantenimiento. Y preguntabas, pues, ¿cómo le haces para tener los dos? Pues la realidad es que tenemos un equipo. O sea, en Bluezone Ventures somos 5, cada uno con una responsabilidad de un proceso, y aparte tenemos un equipo que gestiona el día a día. Donde sí enfocamos nuestras energías es en la evaluación del emprendedor y en la validación comercial, en pasarle a un cliente para ver si hace sentido o no. Y validación también de vertical. Entonces, por ejemplo, de los GPs tenemos expertos de HR, expertos de FinTech, expertos de HealthTech. Entonces, nos sirve también para validar de que, a ver, explícame cómo es tu modelo. Entonces, también es un bullshit thermometer, es un termómetro de mentiras, y también nos permite a nosotros validar si están cometiendo un error que ya nosotros vivimos. Oye, bien, bien interesante, la verdad, todo este mundo de VCs. Hace poco platicábamos tú y yo que después de un gran boom en pandemia, como que vino esta nueva fase que pocos de estos emprendedores habían experimentado, que es donde el capital está cada vez más escaso, donde el inversionista cada vez busca mayor seguridad en sus inversiones, ¿verdad? Donde los mercados pues, se han contraído de alguna forma. ¿Cómo ves tú? Ahorita comentabas precisamente que venían de una etapa de crecimiento agresivo y ahorita están en vamos a decir, un pequeño slump, un slump en el proceso. ¿Cómo visualizas los próximos años en el mundo del VC? Sí, a ver, siendo más específicos, tuvimos una irregularidad de que se le llaman los cisnes negros, ¿no? Tienes este COVID que te genera una pandemia del 2020 al 2022. Entonces, hay comportamientos irregulares, como por ejemplo la demanda al 20x de Zoom como herramienta de comunicación, el consumo desproporcionado de contenido educativo online. Entonces, en este momento de auge, hay mucha especulación sobre cuál va a ser el cambio del comportamiento, porque los cisnes negros te provocan el desarrollo de nuevas tecnologías, como la tecnología mRNA, ¿sí? Que es Messenger RNA, que es la tecnología por detrás de biotecnología que te permitía eh, el aislamiento de la proteína que desarrolló la vacuna contra el COVID. Entonces, durante COVID, el mundo de VC especula sobre el futuro y empieza a invertir en muchas cosas. Entonces, hay un auge de inversión de venture capital durante 2020-2022 sobre cuál es el futuro de las economías. Y como es naturalmente en VC, muchas no funcionan y algunas sí prevalecen. Entre ellas Rappi, entre ellas Nowports, entre ellas Zoom, sigue existiendo, y entre ellas también OpenAI. ¿Sí? OpenAI recibe un financiamiento importante durante COVID. Entonces, post-COVID hay una regularización de las inversiones del mundo de VC, porque por lo mismo provoca una inversión de miedo, donde por no quedarte fuera de las inversiones, porque como es un juego de asimetría, si no logras entrar a un deal, sobre todo para los fondos grandes, tu fondo ya no logra el múltiple deseado y ya tu carrera, pues no se acaba, pero pues no se desenvuelve como tú hubieras esperado. Sobre todo sus niveles de competitividad donde tu fondo ya tiene
100 o 500 o hasta 1,000 millones de dólares bajo gestión, se le dice. O sea, que te dieron 1,000 millones de dólares para invertir y que tú los convirtieras en 3 o 5 o 10. Ahí tienes el caso de SoftBank, ¿verdad? Entonces, ¿qué provoca? Que empieza a acelerarse, se saltan procesos de due diligence y se convierte en un mercado de vendedores, se le llama, donde los emprendedores tienen o dictan la regla de inversión. Entonces empiezas a ver valuaciones muy grandes, empieza a ver mega rondas. Favoreció en cierto punto a Latinoamérica porque fue un auge impresionante. De hecho, aquí lo tengo. Entonces tú vueltas a ver, esto fue Latinoamérica, ¿verdad? Entonces tú vueltas a ver 2006, 500 millones de dólares invertidos en Latinoamérica. 2021, 16 millones, 1,000 millones de dólares invertidos en Latinoamérica. ¿Sí? Prácticamente 30x de crecimiento. ¿Verdad? Esto se regulariza. O sea, regresa a pre-COVID, o sea, volúmenes antes de COVID. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vas a ver? Vas a ver muchas empresas que fueron invertidas en estos momentos que no debieron de haber recibido inversión. Y que incluso algunas que sí debieron, pero que por tendencia pusieron su valuación muy alta y ahora para poder volver a levantar capital, el mercado ya es otro. Y volteas a ver un poco el reflejo de las tasas de interés de Estados Unidos. Por muchos años por los últimos 5 años, 6 años, un poquito más, fue un mercado que estaba crece, con muy bajas tasas de interés. Eso significa que el capital es barato. O sea, pedir prestado a una tasa muy baja te permite poder ser más laxo en tu tesis de riesgo. Entonces, porque el costo del capital es bajo. ¿Verdad? Entonces empieza a haber este flujo de capital acelerado que termina desencadenándose en la inversión de venture capital y venture capital en startups. Pero sucede esto que empiezas a ver la inflación en Estados Unidos incrementando, la Fed regulariza incrementando de manera paulatina los intereses y eso baja el apetito de riesgo, se empieza a cerrar el flujo de capital hacia VC y VC ¿qué hace? Oye, chicos, si tenías planeado un levantamiento de capital, ahorita no es el momento. Vamos a patearlo. Y sigue habiendo el mismo volumen de capital que pre-COVID, pero ahora son mucho más estrictos. Ahora, tú en el 2019, si tú querías levantar 2020, querías levantar con que tu semilla, por ejemplo, con que tú tuvieras arriba de 150 o 200 mil dólares de ventas, no tiene que ser rentable, tuvieras el equipo correcto y tuvieras buen indicadores de marca, que entraste a tal aceleradora o tal inversionista ya te invitó, pues sí, tienes tu semilla asegurada. Tienes tu labor, tienes que ser tu data room, pero la exigencia para una ronda semilla ahora es mucho mayor. Hoy estamos en lo que se le llama un ciclo downturn. Un downturn es pues la regulación de la inflación a través de tasas de intereses altas. ¿Sí? Donde el capital ya cuesta, entonces cuando te cuesta el capital, ¿en qué inviertes? Es más pausado, más detenido. Para mí creo que es un proceso muy saludable para nuestra economía, para la industria de venture capital, porque como emprendedores y como fund managers nos va a convertir en increíbles gestores financieros. Nos va a convertir en emprendedores que podemos ser rentables y escalables y como fund managers nos va a convertir en gestores de fondos que sabemos identificar a estos emprendedores y ser buenos fiduciarios de la lana de nuestros inversionistas. Yo creo que vienen cosas muy interesantes, muy buenas para los que logren sobrevivir el downturn de los siguientes 3-4 años. Totalmente, como bien dices, ahí viene una etapa donde la gente que levantó capital tiene que ser mucho más cuidadosa en dónde gasta esa inversión que tienen, porque seguir con las siguientes rondas. Una cosa que mencionabas ahorita que me pareció bien interesante, si una de tus rondas fue con una evaluación exageradamente alta, pues hoy los múltiplos no te dan para una siguiente ronda de inversión, ¿no? Entonces, como que muchos retos en industria, bien interesante lo que nos has compartido, Eduardo.
Por último, quería preguntarte si alguien se quiere poner en contacto contigo, alguna red social que prefieras o donde más participes activamente. Sí, LinkedIn, por favor. LinkedIn, Eduardo de la Garza Sánchez, porque hay otro Eduardo de la Garza que es la versión pirata mía, es Ok, mi papá. Sí, ok. él también tiene muchos seguidores ahí en LinkedIn. Muy bien. Si me quieren buscar es Sánchez. Perfecto, ¿no? De todos modos vamos a poner la liga directamente ahí en las notas del episodio. Eduardo, de mi parte, agradecerte mucho el tiempo, la disposición para platicar parte de tu historia, que sigan los éxitos tanto en el emprendimiento de Data Rebels, donde están buscando ya esa solución fina para el siguiente crecimiento, como en esta experiencia de Blue Zone, donde seguramente van a tener un impacto muy grande a través de estos grandes apoyos que ofrecen al emprendimiento. Muchas gracias, Mauricio. Es un gusto y felicidades por tu podcast. Me parece, como comentamos, hay tanto contenido allá afuera que está transformando las mentes de nuestros hijos, que crear contenido de valor se vuelve una responsabilidad comunitaria importante. Gracias.